Presente y futuro del cine salvadoreño, proyecciones, sueños, ¿qué es lo que se quiere hacer? Esta es la conferencia que va a dar Jacques Canosa. Jacques Canosa es director de Innovación y Calidad del Ministerio de Economía. Esta dirección ha invertido en alrededor de 16 proyectos innovadores que van desde el diseño de una cocina de leña de alta eficiencia, tengo entendido, hasta la apertura del concurso Pixels, cuyo fin es promover productos audiovisuales hechos por realizadores salvadoreños. Entiendo que tiene 7 años. Jacques Canosa es director de Innovación y Desarrollo Tecnológico del Ministerio de Economía, una plaza desde la cual ha apoyado alrededor de ese número de proyectos que les mencionaba. Se recibió como ingeniero industrial en la Universidad Francisco Gavidia y tiene posgrados en innovación orientada al mercado por la Universidad de Leipzig, evaluación y diseño de políticas de innovación del Centro de Investigación Económica y Social y Tecnología de la Universidad de las Naciones Unidas con sede en Maastricht, Holanda. También tiene una maestría en negocios internacionales del ICEADE. Primero que nada, buenas noches a todos, muchos conocidos, personas nuevas, ¿verdad? Un placer poder contar con este público. Quizás el título de la presentación es inmenso, ¿no? Presente y futuro de la industria cinematográfica. Entonces, cuando nosotros los que estamos de este lado, de los hacedores de política, vemos esos títulos inmensos, lo que hacemos es ampliarlos un poco más para reducir un poco el espectro y que realmente les podamos contextualizar, ¿verdad? Hacia dónde vamos con esto. Hace mucho tiempo un ministro, no voy a mencionar quién en este momento, me pidió que por favor tomáramos una decisión seria de país, ¿verdad? De empezar a desarrollar una industria inclusiva, una industria de alto valor agregado, una industria pujante, una industria que fuera apta para nuestros jóvenes, una industria que tuviera barreras de entrada sorteables, una industria que pudiera tener internacionalización. Para eso me dio una semana. No, mentira, me dio un poco más de tiempo, pero en realidad es parte del concepto de lo que significa venir y tomar la decisión como país de adoptar, ¿verdad?, el criterio de una industria. En este momento las propuestas fueron varias, fueron muchas. Sin embargo, mi primera propuesta fue: la apuesta tiene que ser por las industrias creativas. ¿Por qué tiene que ser por las industrias creativas? Bueno, por varias razones. Creatividad, El Salvador había demostrado tenerla, ¿sí? Era una industria de bajas barreras de entrada, ¿sí? Era una industria que necesitaba poca tecnificación para empezar a dar los primeros pasos y que podía llevarse de alguna forma, en una forma consistente, ¿verdad?, a lograr ser precisamente una industria. Entonces, yo me voy a atrever a hablar de las industrias creativas como tal y no sobre la industria del cine per se. Sin embargo, la voy a tocar adentro de mi presentación. La primera cosa que yo tengo que decirles es cuál es el presente de esto, ¿sí? Es un redescubrimiento real. A pesar de que esto nunca fue una industria formal en El Salvador, siempre existió. Siempre hubo gente haciendo cosas, siempre hubo gente trabajando en el área de animación, en el área comercial, ¿verdad?, adentro de las publicaciones editoriales. Siempre hubo gente trabajando en la parte de música, ya sea por hobby, ya sea otra vez por la parte comercial, nunca relacionada realmente a productores o a producciones serias, ¿verdad?, que fueran a comercializarse en ese tipo de vehículo. Siempre hubo gente programando, no necesariamente involucrada en una industria de 7.8 billones de dólares con un crecimiento de 14% anual, como la industria de videojuegos, ¿sí? Siempre existieron y estaban ahí. El problema es que no lo sabíamos. El problema era que no los habíamos acercado, ¿sí? Y eso es lo que hemos hecho durante básicamente 7 años. Los primeros 4 años nos dedicamos a estimular precisamente ese tejido de las industrias creativas y ver si realmente existía la pasión para poder dar un cambio, poder dar un giro, si realmente estas posiciones de fragmentadas se podían convertir o no en una industria. Y hasta hace 4 años tomamos la decisión de que sí tenían todos los elementos necesarios para hacerlo. Y empezamos con un pequeño fondo de $90,000, ¿sí?,
para estimular las producciones, ¿sí? Estimular las producciones que existían realmente, ¿sí? Sin algún criterio más allá de la posibilidad de tener una conversión internacional exitosa. ¿Por qué? Porque esto es un tema de oferta, es un tema de mercado, ¿sí? Si no había nada que mostrar, no había nada que vender. Entonces, como parte del Ministerio de Economía, tomamos la decisión de que teníamos que empezar a producir, empezar a poner precisamente en la palestra aquellas cosas que sí realmente se estaban produciendo en el país y que podían denotar algún tipo de calidad específico que pudiera salir a la luz. Pero hay muchos elementos que conjugan. Uno de los principales elementos que esto no necesariamente es un producto, ¿sí? De inicio a fin, es una muestra de algo, ¿de acuerdo? Pero sin embargo era suficiente para decirnos que el talento existía, ¿sí? Y que podía seguir adelante. ¿Qué es lo que ha pasado desde ese momento hasta ahora? Bueno, se han creado 32 empresas, ¿sí? Dedicadas específicamente al tema de animación digital y al tema de videojuegos, ¿sí? Y se han creado más de 160 empleos en esta área. Se han empezado a concatenar precisamente otros rubros como la música, como las voces, como la parte de guiones, ¿sí? Y da la casualidad que no soy yo el que lo dice, sino que es el BID, que acaba de hacer un estudio este año, ¿sí? A donde hizo una evaluación de estas empresas, a donde determinó que estas empresas de emprendedores que antes no existían, están vendiendo entre 40.000 a 320.000 dólares al año, haciendo lo que nacieron para hacer, que es dedicarse precisamente a las industrias creativas. Esto no solo es parte del éxito que nosotros le estamos viendo a esta industria, sino que nos permite aterrizar precisamente en este otro tema. No nos equivocamos al venir y darles la libertad, ¿verdad?, aquellos que estaban en estas industrias que estábamos apoyando, de empezar a crear. Da la casualidad que esta creación la empezamos el año pasado, con la parte de las industrias audiovisuales también, ¿verdad? A donde André Gutfreund jugó un papel muy importante, ¿verdad? Y otras personas como Pablo Benítez, ¿verdad? Para incluir adentro de los segmentos de las industrias creativas y adentro de Pixels la parte audiovisual. Veo algunos de los ganadores aquí del año 2014, saben que no es un proceso sencillo, es un proceso de competencia, ¿verdad? Para que tengan una idea, en el año 2014 recibimos alrededor de 18 proyectos para el área audiovisual, de los cuales otorgamos un premio económico para 5 proyectos, ¿sí? Y este año 2015 recibimos 68 proyectos para el área audiovisual y entregábamos un premio económico para 7 o más proyectos, hasta 10 proyectos, de los cuales se premiaron 8 proyectos por un valor total de 750.000 dólares en términos de producción audiovisual. También se premiaron 10 proyectos en el área de animación digital por un valor similar y se premiaron otros 5 proyectos en el área de videojuegos. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que estamos poco a poco empezando a setear lo que cualquier industria necesita, que es una producción formal. Es decir, cuando simplemente alguien hace números de lo que acabo de mencionarles, solo con un estímulo económico a la punta de esto, se están realizando alrededor de 24 producciones anuales, más las producciones que cada quien y cada miembro de la industria está realizando. Objetivo número 1 que nos trazamos, que era generar los productos que pudieran ser vendibles, se está logrando. ¿A través de qué? Del estímulo de la libertad de creación. ¿De acuerdo? Ahora, en ese sentido, han pasado muchas cosas. Todavía sabemos que hay muchísimo más que recorrer en esto. Sabemos que todavía no hay una educación formal en este sentido. Sabemos que esto no está sistematizado. Sabemos que todavía falta concatenar muchas de las actividades que por naturaleza se están dando dentro de la industria. Nos hace falta que la industria se agremie, nos hace falta que la asociación crezca, ¿sí? Partes esenciales precisamente para que una industria camine es la colaboración entre sus pares. Y eso es algo que todavía nos falta, ¿sí? Lo hemos logrado muy bien en la parte de animación digital, lo estamos logrando en la parte de videojuegos y nos falta lograrlo todavía en la parte audiovisual. Y así vamos a ir caminando. Esto es un proceso
que no ha sido corto y no va a ser tampoco corto su final, ¿verdad? Quiero mostrarles, porque me dijeron que solo tenía como 10 minutos realmente para hacer la presentación. Quiero mostrarles un poquito a dónde estamos ahora, ¿sí? Para que vean qué es lo que se está presentando a concurso, ¿verdad? Esto es una pequeña muestra de lo que se está presentando ya a concurso, ¿verdad? De parte de la industria de la animación digital, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se está haciendo? ¿Por qué El Salvador se está posicionando realmente adentro de las industrias creativas como un elemento posible, ¿sí? Para participar en el entorno mundial? Muy bien, esto que les acabo de mostrar son producciones que ya no tienen nada que envidiarle a lo que está pasando realmente en el contexto internacional. Y eso es lo que nosotros queremos como industria para El Salvador. Por eso es que le estamos apostando precisamente a las industrias creativas. De esos $320,000 que una empresa que le está dando trabajo a 40 personas, jóvenes, con talento, que no fueron educados para esta industria, ¿sí? Es lo que está produciendo. Y eso es lo que como Ministerio de Economía queremos que pase realmente adentro del país. Entonces, ¿hacia dónde vamos con esto? ¿Sí? Muy bien, ya tenemos productos. Sí, perfecto. Ya sabemos que tenemos clase mundial. Estamos entrando en la parte de audiovisuales, estamos en la parte de animación, estamos en la parte de videojuegos, pero eso no son todas las industrias creativas. Nos hacen falta elementos prioritarios, como la musicalización, como el respeto a la propiedad intelectual de los guiones, como empezar a asegurarnos que la cadena pueda trabajar de forma conjunta, ¿sí? Y eso es parte de lo que nosotros buscamos en esta consolidación. Buscamos que la producción constante se siga dando, ¿sí? Está bien, nosotros vamos a seguir apoyando esto, pero necesitamos también que ustedes como industria empiecen a sacar periódicamente, lo muestren, así como decía André, ¿verdad? Muéstrenlo. Ya no tienen nada que envidiarle al mundo externo. Tenemos que quitarnos esa tara, ¿sí? Y asegurarnos de que lo que estamos produciendo realmente tiene esa calidad. Tenemos que buscar una segregación de funciones productivas. Todos aquellos proyectos que hemos apoyado, desde un inicio, tuvieron problemas. Tuvieron problemas, porque es parte del proceso, así se ha creado. Es un proceso de aprendizaje. El salvadoreño por naturaleza, y no excluyo a los que están en esta industria, ha tenido funciones de todología, ¿sí? Y se dieron cuenta que para poder producir con esa calidad y para poder desarrollar en el tiempo que el Ministerio de Economía les estaba diciendo, tiene que producir, que son los tiempos que la industria les va a exigir, no podían trabajar solos, pero tuvieron que darse cuenta. No bastó que alguien con la experiencia como André o como los demás que ya tienen experiencia se lo dijeran. Pero esto no se puede dar si nosotros no empezamos a invertir en la parte de infraestructura sistémica, ¿sí? Que es, por ejemplo, los talleres hechura, asegurarnos de que exista una forma de entrenar. 5 minutos, ok. Vamos a acelerar entonces. Tenemos que buscar también que haya muchísimo más respeto, y aquí es un error de mis dedos, que como se podrán dar cuenta no son tan finitos, es respeto y colaboración en la industria, ¿sí? Ahora que ya se dieron cuenta que sí pueden competir, es momento de unirse. Es momento de que las asociaciones y las gremiales terminen de consolidarse, que haya un espacio precisamente para la colaboración real entre empresas que se están creando alrededor de esta industria. Buscamos que haya una contribución conjunta hacia la producción local, y aquí no me estoy refiriendo a las empresas, me estoy refiriendo a todas las instituciones. Por ahí mencionaron cultura, yo añadiría aparte de cultura, relaciones exteriores, añadiría aparte de relaciones exteriores al gobierno local, aparte del gobierno local, añadiría también a todos los que tienen que ver con la atracción de inversiones como Proesa, ¿sí? Esto es parte de poder desarrollar eso, pero eso no se va a lograr si nosotros no logramos una visión conjunta, ¿sí? Esa visión conjunta viene en camino,
Eso es parte de lo que estamos haciendo en este proceso de consolidación. ¿Cómo? Como Ministerio de Economía facilitamos que esa visión se dé. Facilitamos que eso se vea como una industria y con una visión que logre concatenar los planes de las diferentes actividades que se están realizando alrededor de esto. Buscamos, como bien lo dice esto, acciones concatenadas y no defragmentadas. Tenemos que llegar a ese punto para que esta industria realmente pueda florecer. Una vez logremos esto, que es el futuro 2016-2017, no estoy hablando del 2030, ¿sí? Vamos a empezar en una etapa de crecimiento precisamente para esta industria, a donde tengamos un marco jurídico de soporte que le permita a las industrias creativas como tal tener el marco jurídico de estímulo y fomento que les dé vida adentro del quehacer económico nacional de esa forma, ¿sí? Que todos los estímulos dirigidos y coinversiones que se den en el país, tanto desde el Ministerio de Economía como de otras que puedan surgir en apoyo de estas industrias, ¿verdad?, puedan orientarse y canalizarse de una forma correcta. Lastimosamente, quisiéramos ser un país que tiene más recursos, pero no los tenemos. Y por ende, tenemos que ser muy efectivos en cómo los colocamos, ¿sí? Buscamos también que haya una cadena fortalecida en la mayoría de sus fases. Esto es una industria, no es una persona detrás de una computadora o detrás de una cámara haciendo una producción. Y al ser una industria está conformada por muchas partes, por muchos elementos que se articulan. Esa cadena debe de ser fortalecida. Por ejemplo, una de las falencias más grandes que el país tiene en estos momentos es la parte de postproducción, ¿sí? Todavía seguimos exportando muchas de las producciones audiovisuales en su parte de postproducción a países como México, cuando deberíamos de poder tener bien establecido un criterio de postproducción en el país, ¿sí? La parte de audio, a pesar de que por favor los músicos no se me vayan a enojar, pero todavía nos falta mucho en términos de calidad, sobre todo para poder imprimir a las producciones que estamos realizando, ¿verdad?, la calidad necesaria para que puedan alcanzar aquello que vieron a nivel internacional. También buscamos que haya un nacimiento y surgimiento permanente de nuevos actores, ¿sí? Esta no es una industria de viejos lobos de mar, es una industria de nuevos creativos que se asocian con estas personas, ¿sí? Es una industria que se nutre de la nueva creatividad y es una industria que se nutre precisamente de esa ventaja y ese positivismo que la juventud le puede dar. Entonces, tenemos que seguirlo estimulando, tenemos que crearle espacios a esta juventud para que se puedan ir integrando. Un ejemplo de esto, y algunos de los que están aquí que han sido ganadores de esto me lo pueden decir con certeza, es una obligatoriedad que hemos incluido adentro del concurso, que es que todo ganador tiene la obligación de contratar a 2 pasantes que no necesariamente tengan experiencia plena dentro de la industria. ¿Por qué? Porque ese punto nos interesa, que haya surgimiento de nuevos actores, que se vaya renovando, que se vaya estimulando y que vaya creciendo. Buscamos que la industria logre empezar a absorber, y para absorber necesita comprender, y para comprender necesita ser entrenada, ¿de acuerdo? Es parte importante de lo que buscamos que se dé. Buscamos que la colaboración internacional sea permanente. En este momento no lo es. En este momento es una colaboración esporádica para proyectos posibles, puntuales. Pero buscamos que en esta industria sea permanente. Es una industria muy abierta. Es una industria que a futuro va a convertirse precisamente en ese embajador del país en términos de relaciones de colaboración. Es mucho más fácil colaborar en una industria como esta que en la industria químico-farmacéutica, créanme, también la veo y es una diferencia bastante grande. Buscamos también que haya mayor presencia internacional y mercados activos para esto que ustedes están produciendo. Sí, en este momento la mayoría son productores, no puedo pretender de que sean comercializadores, ¿sí? Pero créanme, llegar a ese punto de fortalecer las cadenas significa que también la parte comercial debe fortalecerse. Si esto es una industria, tiene que haber una parte comercial. Si no, simplemente nos quedamos
en la diversión, como Andrés lo dice, o en el arte, ¿de acuerdo? Lastimosamente, nosotros creemos que el arte puede convertirse, al igual que el conocimiento, en un ente productivo. Y por ende es que le estamos apostando precisamente a las industrias creativas de esa forma. Entonces, ¿cuál es nuestra visión? Y para darles un poquito hacia dónde vamos con esto, y básicamente los vamos a participar a todos estos, es que al 2030 El Salvador sea al menos uno de los 5 mejores países de Latinoamérica para la producción de contenidos creativos, con énfasis en creativos, ¿sí?, en contenidos creativos, no en una industria de audiovisuales, no en una industria de animación, no en una industria de música, ¿sí? Cuando uno se separa de la emoción que tiene de estar en una de estas industrias, se da cuenta que los vehículos son los que varían. El proceso creativo es el mismo, tanto para videojuegos, como para música, como para audiovisuales, como la parte de animación. Parten de un solo punto, ¿sí? Y al final utilizan diferentes vehículos para comercializarse. Así que esto es un poco del presente y el futuro, de hacia dónde vamos con esto. Aparte, esperamos que se creen al menos este año 24 nuevas industrias, ¿sí?, empresas formales que den al menos un empleo directo a 180 personas y un indirecto a 560 personas, que es el cálculo que ya nos da ahora los ganadores. Por lo tanto, esperaríamos que al 2030 estemos hablando de un tejido productivo, ¿sí?, de al menos 300, 400 empresas involucradas en esta industria, colaborando de forma permanente. Gracias. Bueno, quería aprovechar este espacio que me permiten quizás para comentarle, ¿verdad?, que en realidad para nosotros, como Ministerio de Economía, todo este esfuerzo que estamos impulsando lo vemos desde la estimulación, el fomento de una verdadera industria. Es decir, yo creo que aquí son muchas las carencias que tenemos como país. Fondos de emprendimiento no existen para nada, ¿verdad? Incluso para cultura. Aún así, por ejemplo, este día estuvimos premiando en una iniciativa que se llama Novus, 23 proyectos que las empresas desarrollan con las universidades y los institutos tecnológicos para dar soluciones a pymes, en el que las 4 ediciones anteriores todos los grupos competían por una medalla. Este año conseguimos un fondo para estimular la creación de prototipos de esto que crean y poder desarrollar modelos de negocio, porque nos interesa que el emprendimiento se traduzca finalmente en negocios que dinamicen la economía. Posiblemente mi visión sea bastante limitada respecto al trabajo maravilloso que todos ustedes hacen, pero desde la óptica nuestra, ese es nuestro rol, de acuerdo al reglamento interno del órgano ejecutivo, y obviamente estamos tratando de fomentar esto como la industria. El hecho que lo hagamos así no quiere decir que no creamos en el talento que existe y en el potencial que tenemos. Y para nosotros es muy importante, y a través de las diferentes ediciones que hemos venido desarrollando, hoy ya la segunda en este tema que tiene que ver con el cine, pues vamos encontrando algunas limitantes que tenemos que ir mejorando, como por ejemplo todo el tema de la administración de los fondos, ¿verdad? Sabemos que ustedes están más interesados en hacer una obra maravillosa, pero también nosotros tenemos la limitación de un presupuesto y de unas liquidaciones. Esto es un dolor de cabeza, para decirle, ¿verdad? Se imaginarán ustedes, artistas, directores, teniendo que estar lidiando con el equipo del Ministerio de Economía que les está pidiendo las liquidaciones. Pero para nosotros, para el segundo desembolso y el tercero, eso es un requisito. Creo que son cosas, ¿verdad?, que sobre la marcha las vamos tratando de equilibrar. Yo se las comento porque es tedioso, es aburrido, pero es parte también del modelo de la industria que queremos crear. Por lo tanto, vamos mejorando en términos de poder
administrar mejor estos recursos, dotarlos de elementos dentro de las propuestas que cada vez se van presentando para que alguien se encargue de esa administración sin que lo distraiga a los creativos de hacer su trabajo. Pero eso son parte de las cosas que vamos metiendo en las nuevas bases de tal manera de mejorar el modelo. Este fondo, ¿verdad?, con el que hemos impulsado, y yo quiero contarles esto porque para nosotros es muy importante. Hoy por hoy, bueno, el Fondepro tiene mucho tiempo, varios años de creación. A través de la plataforma Pixel que ha impulsado la Dirección de Innovación, cuyo director es Jax, hemos estado fondeando todas estas iniciativas, inicialmente con dos fuentes de recursos. Bueno, una que son los fondos GOES, que entran en el presupuesto general de la Nación, y todos creo que están familiarizados con todo el proceso que hay que tener y llevar a cabo con los fondos GOES. Y la otra fuente son los fondos BID que hoy por hoy tenemos. Este programa, toda esta iniciativa la estamos impulsando con fondo BID. Los fondos GOES, ¿verdad? Este año teníamos 1.6 millones aprobados y a medio año nos dijeron se quedan con $600,000, ¿verdad? Esas son las realidades. Y yo no digo porque esto es prioritario, todo es prioritario, pero esas son las realidades. Entonces, hoy por hoy, nosotros estamos trabajando con este fondo del BID. Este fondo nos ha permitido realmente catapultar todo este trabajo, pero para hacerlo entenderán que nosotros estamos sometidos a resultados en términos de cómo estos productos realmente se puedan convertir en un producto de exportación o una fuente de generación de empleo. Por eso es que quizás algunas veces nos ponemos tan rigurosos. Les estoy comentando toda esta historia no porque quiera aburrirlos, sino para que entiendan que para nosotros esto es una apuesta importante y estamos haciendo esfuerzos por obtener más recursos que nos permitan continuar con esto. Pero ciertamente también tenemos estas limitaciones que les comparto. Ya con Jax hemos estado viendo esquemas, ya les comentó él del plan maestro que estamos queriendo desarrollar, estamos tratando de identificar apoyos para conformar una legislación que pueda, viendo esto como una industria, generar incentivos que muchas veces no son fiscales todos, aunque muchos son fiscales, pero que permita realmente poder apoyar a toda esta creatividad que existe para convertirnos en una verdadera industria. Por nuestra parte, pues, les comentamos estas limitaciones. Como fondos públicos, tenemos que rendir cuentas. Toda la información de los ganadores es expuesta en nuestro sitio web. Todo el que llega a la oficina de información tiene derecho a conocer todo lo que realmente se otorga y quiénes son los ganadores. Y también les digo que estamos sometidos a la Contraloría de los Resultados, que es parte de la Contraloría que tiene el Estado. En ese sentido, pues, para nosotros seguir impulsando esto es muy importante, porque fundamentalmente creemos en el potencial que esto tiene, ¿verdad?, en generación de empleo, en creación de oportunidades, y no solo en la parte creativa, que es importante, pero que les comento un poco el tema nuestro. Estamos realmente comprometidos a continuar buscando recursos, ¿verdad?, de fuentes tradicionales como la del GOES, que vamos a continuar haciendo la lucha porque nos asignen y no nos quiten, sino que nos den más. Y ya que estamos en la Casa de la Asamblea, también que nos apoyen. Y por el lado de otras fuentes no tradicionales, que no necesariamente son préstamos, sino con toda la parte de cooperación, podamos seguir impulsando esta rama de toda una industria creativa que estamos convencidos puede ser las nuevas industrias que el país no solo necesita para poder crecer, sino también para generar empleo y para dinamizar y lograr esas tasas de crecimiento que el país necesita. Por mi parte, pues agradecerles la paciencia de escucharme, de esperarme y además de entender que todos estos procesos a los que son sometidos muchas veces es parte de los requerimientos que como empresarios debemos de tener
para poder lograr los objetivos. Y pues expresarles nuestro compromiso desde el gobierno y desde el Ministerio de Economía para hacer las vinculaciones necesarias y trabajar con todos los actores que tengamos que trabajar para convertir y acompañarlos a ustedes y convertir esto en la industria nueva que el país necesita. Muchas gracias. Muchas gracias a todo el mundo. Nos vemos a la próxima.